Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de Escuela Sabática. Ya estamos en la lección número 9 y el título de la lección es Rituales y Ceremonias de la Iglesia. Estamos juntamente con el profesor Leandro Cuadros para comentar este bosquejo. Gracias, pastor, por la invitación. Vamos a hacer una corta oración para dar inicio entonces al bosquejo que sigue el ciclo del discipulado. Ustedes ven, estamos siguiendo ese proceso de motivar, después también explorar el texto, después aplicar el texto y una creatividad de que la forma como prácticamente podemos poner en práctica la lección. Vamos a hacer la oración. Nuestro Padre, gracias por tu palabra. Pedimos tu iluminación para nuestra comprensión de tu voluntad en nombre de Jesús. Amén. Amén. No sé si usted ya escuchó la palabra Sacramento. No es aquella ciudad americana. Me estoy refiriendo a aquella expresión religiosa que se usa mucho en algunos medios religiosos, sacramentos. La palabra sacramento viene del latín sacramentum, que significa algo separado como sagrado. Entonces son como una especie de ritos sagrados. La Iglesia Católica, por ejemplo, tiene 7 sacramentos. Y ellos consideran, por ejemplo, el bautismo, la penitencia, la Eucaristía, la confirmación, después la extrema unción, la ordenación, el orden, que es el proceso que genera la autoridad sacerdotal, y finalmente el matrimonio. Estos son los 7 sacramentos que practica la Iglesia Católica. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los sacramentos que nosotros debiéramos practicar basados en la palabra de Dios? Si bien es cierto que la palabra sacramentos no existe en la Biblia, pero la Biblia sí refiere a ordenanzas, ceremonias, y consideramos básicamente 2 ordenanzas dentro de todas estas costumbres, y son la ordenanza del bautismo y la ordenanza del servicio de comunión, que envuelve y que involucra 2 ritos, que es el rito de humildad y también el rito de la Santa Cena. Vamos a poder conversar un poco más de esto en la exploración del texto. El foco de la lección de esta semana es comprender y ampliar adecuadamente las ordenanzas que Dios instituyó para el fortalecimiento de nuestra fe. Y como ya definimos, vamos a hablar sobre el bautismo, la Santa Cena y el rito de humildad, el lavamiento de pies, como algunos elementos que nos ayudan en el crecimiento espiritual. Vamos a comenzar por el primero de ellos, el bautismo. ¿De qué palabra viene esa expresión bautismo? ¿Qué significa bautismo? Bautismo significa de una palabra griega, baptizo, y tiene el significado de sumergir. Entonces, cuando la persona es sumergida en las aguas, la persona, de acuerdo con Romanos 6, versículo 4, la persona tiene una muerte para el pecado. Cuando la persona es resucitada por las aguas, la persona tiene una resurrección para una nueva vida en Jesucristo. O antiguo hombre pecador tiene una muerte y una resurrección a través del Espíritu para una nueva vida. Entonces, el bautismo bíblico tiene este significado. Entonces es un símbolo. Un símbolo. Sí, un símbolo de morir al pecado y renacer. Y nacer en el Espíritu. Pero la pregunta es, ok, yo me bauticé, yo ya nací de nuevo, pero pastor, yo sigo teniendo las mismas tendencias de antes. Y yo no encuentro mucha diferencia entre el día que me bauticé y lo que me pasa hoy. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una y otra realidad? Muy buena pregunta, pastor. Romanos 6, versículo 6 tiene la respuesta. Habla así: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre foi crucificado juntamente com ele, para que o cuerpo del pecado sea destruído, a fim de que nos sirvamos más al pecado. La persona que não é bautizada, que não aceitou a Jesucristo, é uma persona que é sierva del pecado. La persona que aceita a Jesucristo não é uma sierva del pecado,
Cristo tiene el poder de libertar a la persona de la esclavitud del pecado. Pero de la presencia del pecado, nosotros tenemos la libertación. La liberación. Liberación, ¿no? Cuando Cristo volver a nuestro mundo. Ok. Então, hoy somos pecadores, pero el pecado no es nuestro Señor. Entonces el pecado no se enseñorea de nosotros. Exacto. Porque Dios está en nosotros y Él nos auxilia porque Él tiene el derecho sobre nosotros por causa del pacto que hicimos a través del bautismo. Exacto. Ahora, una pregunta es, nosotros nos convertimos en habitación de Dios, cambiamos de dueño, ¿no? Sí. Entonces ahora Dios se torna dueño de nuestras vidas, un poco parecido a aquella construcción de la casa, ¿no? Si yo vivo en una casa y es alquilada, y es muy diferente cuando yo vivo en una casa que es mi casa. Mi casa yo puedo reconstruir, reformar, tirar la casa, volver a construirla si quiero, porque es mi propiedad. Entonces más o menos eso ocurre cuando Dios toma posesión de la casa. Sí, Dios hace una transformación. Nosotros tenemos la liberación del poder de pecado, mismo que nosotros cometamos errores. Entonces, agora el Jesucristo é nuestro Señor y el bautismo é un símbolo de nuestra muerte para el mundo y de nuestra resurrección para Dios. ¿Por qué es pública? ¿Por qué no puede ser privado? Muy buena pregunta, porque la persona tiene de hacer una evidencia externa de su aceptación de Jesucristo. Y el bautismo es una manera de Dios, Un testimonio, entonces. testimonio de mostrar a las personas que yo tengo una transformación en mi corazón. Que yo acepto, ¿no? Acepto a Por eso el Jesucristo. casamiento no es privado también, Sí. ¿no? El casamiento es público, todo el mundo tiene que saber que yo me casé con esa persona, que yo amo a esta persona, que yo testifico públicamente que es a la persona a quien me uno para siempre. El bautismo también es una unión pública para testimonio delante de los demás. Por el bautismo se renuncia solamente al mundo, no solamente se renuncia al mundo, los que son bautizados declaran públicamente que las abandonaron el servicio de Satanás y que han llegado a ser miembros de la familia real, hijos del Rey Celestial. Esta declaración está en el libro Testimonios para la Iglesia, en la página 97, el tomo 6. Somos hijos del Rey. Qué maravilla, ¿no? Es la gracia de Dios que nos hace mejor do que podemos imaginar. La segunda parte tiene que ver con el rito de humildad, el lavamiento de los pies. ¿Tenemos que hacerlo? Es muy importante, pastor, porque Jesucristo es, en Juan 13, 14 y 15, Jesús tiene una orientación para que sus hijos hagan el lavamiento de los pies. Hagan el lavamiento de los pies, de los ¿no? pies de sus hermanos. Dos propósitos. Nosotros cuando nos quedamos hasta los pies de los hermanos, estamos hablando a ellos que nosotros no somos mejores y mejores que ellos. Y es un ritual muy importante porque yo estoy teniendo una reconciliación con alguna persona que habló malo de mí, alguna cosa así. Y esta reconciliación prepara mi corazón para yo tener una comunión mejor con Jesucristo durante la cena. Sin duda, quien tiene comunión buena con Dios va a tener buena comunión con su hermano. Entonces, Sí. dos propósitos del rito de humildad, que es servicio, para prepararnos para un mejor servicio. El siervo lavaba los pies de un siervo, servicio. Y también reconciliación, estar en paz con nuestros hermanos. Vamos a la tercera parte de esta parte del bosquejo, y es la cena del Señor. La Santa Cena, como llamamos. ¿Cómo es que esta cena fue establecida por el Señor Jesús? Porque había en el pasado muchas ceremonias, ¿no? Sí. Que representaban a Jesús. Y ahora Dios establece una nueva ceremonia. Y yo veo aquí que hay una transición entre las ceremonias del pasado y la ceremonia que Jesús vino a establecer.
Deus, pastor, é muito didático para apresentar o plano de salvação para seus filhos. E Deus tinha de ter uma maneira de preservar em nossa mente a lembrança, a recordação de Jesucristo. E a cena é a oportunidade de nós recordarmos de los sacrifícios de Jesucristo e de su amor para nós. Jesus falou assim: e tomou o pão e deu gracias e lo partió e les dio diciendo: isto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced isto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Quando nosotros nos alimentamos del pan en la cena, estamos diciendo: yo tengo fe en Jesucristo, en su muerte en la cruz. Quando yo estoy bebiendo el jugo de uva, que não tem álcool, porque o álcool é símbolo do pecado em la Bíblia, eu estou dizendo: eu aceito o sangue de Jesucristo derramado em mi lugar. Esto quiere decir entonces que nosotros, antes de la venida de Jesús, la muerte de Jesús, se celebraban muchas ceremonias o ritos que apuntaban a Jesús como el Cordero Pascual. Cuando Jesús murió, todos esos ritos dejaron de existir y establece un nuevo rito. Entonces hay una transición entre estas dos dispensaciones. Y ahora Él establece la Cena del Señor para recordar la gran liberación obrada por Dios y como resultado de la muerte de Jesús, ¿no es así? La cena también, pastor, tiene el significado de la libertación de Dios. Liberación, ¿no? Liberación del pecado. En 1 Corintios 11, Pablo habla en versículo 26 que debemos celebrar la cena hasta la vuelta de Jesucristo. No una vez al año como era en el pasado, ¿no? No. Siempre. Permanentemente. Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la forma de celebrar? ¿Ese pan es el cuerpo de Cristo, como algunos piensan, o es un símbolo del cuerpo de Cristo? Algumas pessoas têm a compreensão de que o pão, de maneira literal, tem uma transformação, um cambio para ser o corpo de Cristo, pero isto é simbólico na Bíblia. Em Juan 10, versículo 9, Jesus habla que Ele é a porta, pero não é uma porta literal, Ele é o caminho de la salvação. Sem dúvida. O pão também tem um significado, um símbolo, que quando eu estou comendo o pão, estou aceptando o cuerpo, a muerte de Cristo em mi hogar. Perfecto. Vamos a pasar ahora a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. La próxima vez que la iglesia celebre la Cena del Señor y el rito de humildad, algunos se excluyen o se autoexcluyen diciendo: no, yo no soy digno de participar en un asunto así. Es verdad, nadie es digno. Porque somos indignos, nosotros participamos de este asunto. Solo tenemos que tener el corazón abierto. El Espíritu de Profecía dice que nadie debe excluirse de la comunión. Y hay un mandato allí. Cada discípulo está llamado a participar. Está en el deseado de todas las gentes en la página 613. Inclusive aquella persona que no es bautizada puede ir y participar de esta ceremonia. Este sería nuestro llamado. Vamos a participar todos los que podamos. Qué bien le haría a nuestro corazón renovar y recordar que Jesús no murió en vano. Nosotros queremos aceptarlo. Vamos a pasar a la última parte, que es la creatividad. ¿Por qué no hacemos una decisión allí donde están los alumnos, el profesor, o usted simplemente que está mirando por la televisión? ¿Por qué no tomamos una decisión? La próxima vez que la iglesia se programe un rito de humildad, una santa cena, aproveche esa oportunidad. ¿Por qué no tomamos esa decisión? Y allí en el grupo de la clase todos pueden tomar la decisión. ¿Por qué no oramos por eso? Hermanos, vamos todos a participar la próxima vez que haya. Sí, es verdad, hay tiempo, todavía hay para prepararse, para poder tomar esta decisión.
vale la pena, es una bendición. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias porque tú estableciste algunos ritos que son de gran bendición para la vida de los seres humanos. Por favor, Señor, la próxima vez que esto ocurra, todos queremos participar y renovar nuestra entrega y aceptación del grande sacrificio que Jesús hizo por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al bosquejo de la lección de Escuela Sabática. Ya estamos en la lección número 9 y el título de la lección es Rituales y Ceremonias de la Iglesia. Estamos juntamente con el profesor Leandro Cuadros para comentar este bosquejo. Gracias, pastor, por la invitación. Que nosotros debiéramos practicar basados en la palabra de Dios. Si bien es cierto que la palabra sacramentos no existe en la Biblia, pero la Biblia sí refiere a ordenanzas, ceremonias, y consideramos básicamente dos ordenanzas dentro de todas estas costumbres, y son la ordenanza del bautismo y la ordenanza del servicio de comunión, que envuelve y que involucra dos ritos, que es el rito de humildad y también el rito de la santidad. Amén. Amén. No sé si usted ya escuchó la palabra sacramento. No es aquella ciudad americana. Me estoy refiriendo a aquella expresión religiosa que se usa mucho en algunos medios religiosos, sacramentos. La palabra sacramento viene del latín sacramentum, que significa algo separado como sagrado. Entonces son como una especie. Vamos a hacer una corta oración para dar inicio entonces al bosquejo que sigue el ciclo del discipulado. Ustedes ven, estamos siguiendo ese proceso de motivar, después también explorar el texto, después aplicar el texto y una creatividad de que la forma como prácticamente podemos poner en práctica la lección. Vamos a hacer la oración. Nuestro Padre, gracias por tu palabra. Pedimos tu iluminación para nuestra comprensión de tu voluntad en nombre de Jesús. De ritos sagrados. La Iglesia Católica, por ejemplo, tiene 7 sacramentos. Y ellos consideran, por ejemplo, el bautismo, la penitencia, la Eucaristía, la confirmación, después la extrema unción, la ordenación, el orden, que es el proceso que genera la autoridad sacerdotal, y finalmente el matrimonio. Estos son los 7 sacramentos que practica la Iglesia Católica. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los sacramentos